quieras, podemos arrancar. Miren, por favor, si se escucha. Te vemos, sí, vemos tu pantalla y ahí te digo si se escucha. Sí se escuchó, profe. Vamos a ver. Escucha como muy pasito. Fíjate. Excelente. Me dicen ahí, se escucha mejor. Presentaremos la propuesta de investigación, optimización de la síntesis de celulosa obtenida a partir de la cascarilla de arroz, realizada por los estudiantes de octavo semestre. Se escucha mejor, profe. Sí, señorita. Sí, ahí se escucha. Dale. Daron Romero y Diana Ortega, acompañados por los profesores vinculados al Semillero de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad Autónoma de Manizales, Daniel Capiel, César Londoño y Oscar Moscoso. Bien, me parecen ser malas acciones que contribuyen a la contaminación y destrucción del medio ambiente. Es por esta razón que nos comunicamos de los desafiados ciertos objetivos que permiten minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. Ahora bien, si nos enfocamos en ellos, ahí existe una gran problemática asociada al tratamiento de los residuos industriales, como es el caso de la cascarilla del arroz. Nuestra propuesta se enfoca en la implementación de procesos químicos como su tratamiento alcalino y procesos de tratamiento que nos permita optimizar la síntesis de celulosa a partir de residuos industriales, en este caso la cascarilla de arroz. Bien, retomando la cascarilla del arroz, esta es un residuo que se denomina el tratamiento. Muchas veces es depositado en específicos incinerado sin ningún seguro. La cascarilla del arroz está constituida por materiales orgánicos microcelulósicos, celulosa el 33%, hemicelulosa el 26% y lignina el 17%. También contiene materiales inorgánicos, entre ellos óxidos metálicos. Dentro de este observa silicio, el cual era la propiedad de la cascarilla de una baja biodegradabilidad. Frente a esta problemática se introdujo en la economía circular y la bioeconomía en la producción de materiales a partir de residuos, entre los cuales se ha determinado que la masa celulosa presenta una alta disponibilidad, accesibilidad y bajo costo. Es por esta razón que nuestro grupo de investigación se vincula a este desarrollo sostenible, contribuyendo en conocimiento que permite la extracción de celulosa. Es así como nace nuestra pregunta probando de cuáles son las condiciones variables por el tiempo y concentración de reactivos que nos permiten maximizar el rendimiento en la extracción química de microfibrilas de celulosa a partir de la cascarilla de arroz. Bien, para dar solución a esta pregunta problema, se elabora la oportunidad optimizar la obtención de microfibras de celulosa a partir de la cascarilla de arroz mediante tratamientos químicos. Y a partir de esto se diseñan los objetivos específicos que coordinan nuestro estudio. Primero, optimizar el proceso de hidrólisis básica de blanqueamiento por medio de un diseño de experimentos factorial de 3 factores y caracterizar estructural, morfológica y térmicamente las microfibras de celulosa obtenidas por medio de hidrólisis básica y el proceso de blanqueamiento. Para el desarrollo de la parte experimental de hecho, inicialmente la muestra será lavada con el fin de eliminar las impurezas, ya que se requiere la reducción del tamaño de partículas, 5 micrómetros, la muestra será triturada y posteriormente trazada. Una vez termine esto, se inicia con el diseño de experimentos. El primer proceso a realizar es el tratamiento alcalino, en el cual se generará esa eliminación de la presente. En este se utilizará hidróxido de sodio que se variarán en dos concentraciones. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura y el tiempo. Una vez concluido este proceso, la muestra resultante será lavada y filtrada al final con la finalidad de obtener un pH neutro. Bien, ahora tenemos el proceso de blanqueamiento y se utilizaremos un complemento de estudio y en ácido acético en dos concentraciones también se variará el tiempo y se tendrá en cuenta el número de lavados. El resultado de este tiene que ser el material blanco, que sería la celulosa blanqueada. Y una vez se tiene este, se le realiza el lavado y filtración para obtener un material totalmente neutro. Luego se elimina la celulosa con ayuda de ácido clorhídrico, se secará y es de esta forma como nosotros obtenemos las microfibras de celulosa. Ahora bien, es importante aclarar que cada uno de los procesos químicos nosotros sabemos la cantidad de celulosa que se tiene. Además, utilizaremos técnicas de caracterización para procesos de topología, composición química y estructura cristalina. Y para finalizar, se realizará un análisis de varianza nueva para conocer cuáles de los grupos tienen una significativa en el rendimiento de las microfibras de celulosa.
Bien, como se mencionó anteriormente, utilizamos algunas técnicas de diferenciación. Una de esas es la técnica la cual nos permite identificar la morfología de los materiales. Primero encontramos el arroz. Esto presenta una estructura y rodeada por serosos y pectinos, los cuales asociamos que pueden producir una capa protectora. Una vez se ha implementado el tratamiento alcalino, la estructura se vuelve más rocosa debido a esos componentes serosos y además se da la ruptura de enlaces que permite la liberación de fibras musculosas. Después del proceso de envejecimiento, la estructura presenta una mayor desviación. Esto es debido a que se desasociaron esas cadenas de polímeros, lo cual además redujo el tamaño de partículas teniendo un diámetro aproximado de 10 micrómetros. Tenemos el tejido. En este gráfico nosotros podemos ver dos curvas. La primera de color azul corresponde al tejido y en esta podemos ver cómo se reduce la materia a medida que se va aumentando la temperatura. La segunda curva del tejido. Es importante hablar de los tres picos. El primer pico corresponde a la deshidratación del material, el segundo a la eliminación de componentes orgánicos, celulosa y celulosa, y el tercer pico a la combustión de lignina y algunos elementos volátiles estables. Después de 500 grados Celsius es importante mencionar que la curva se pone constante, y esto se debe a que estos residuos son los inorgánicos que corresponden a los óxidos metálicos y en gran parte a CIS. La espectroscopia en esta técnica se utiliza la solución obtenida tras haber realizado el proceso del tratamiento alcalino. Es así que como tal se tomaron longitudes de onda entre 190 y 500 nanómetros para realizar todo el estudio, ya que es en este rango donde los materiales celulósicos absorben mayor cantidad de luz. El pico máximo que observamos aquí es en una longitud de onda de 228 nanómetros y esta está asociada a la presencia de ilumina. Esto nos permite identificar y determinar que durante el tratamiento alcalino se haría una eliminación efectiva de este componente. Además, esperamos tener resultados en todas las áreas de formación y conocimiento, como se estudia la viabilidad de la cascarilla de arroz como fuente natural de celulosa, evaluar la efectividad de los procesos químicos implementados para la producción de celulosa a partir de este residuo, como el fortalecimiento de la cooperación científica internacional. Generación de capacidad de innovación tecnológica para la obtención de materiales a partir de desechos industriales y el fortalecimiento de los semilleros de nanociencia y la tecnología del agua. Se encuentran más referencias. Muchas gracias. Esa fue, profe. Esa. Listo, Diana, muy bien, felicitaciones. Yo quería poner en contexto a Oscar. Oscar, ¿cómo estás, hombre? Hola, Leandro. Decime. No, que Diana y Tyron se presentaron al Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación y ese fue el video que subieron. Sí, excelente. Felipe no se presentó, Jar no se presentó, ni Mauricio no se presentó tampoco. Está bien. Para que sepas. Listo. Ahí, pero tenemos buena representación por lo menos. Exactamente. Listo, muy bien. Oscar, te Sí. quería pedir por favor si nos puedes contar un poquito la reunión de la misión de sabios en la que estuviste hoy, así resumidito. Sí. Bueno, ¿todos saben qué es la misión de sabios o no? ¿Escucharon alguna vez de eso o no? Digan sí o no. No, señor. Bueno, les cuento. Déjenme, yo busco acá la presentación y les muestro así muy rápidamente. Pues no la voy a hacer, pero les puedo mostrar, digamos, de qué se trata. Un minuto. Espérenme un segundo. Estoy descargando acá esta presentacioncita. ¿Qué pasó? Que no me deja. A ver, denme un minuto. Ya tengo acá. Voy a compartir la pantalla. Porfa, me avisan cuando la estén viendo. ¿Listo?
Ahí está cargando, Oscar. Ahí está, ahí lo vemos. Listo. Bueno, espérenme un minuto, listo. Bueno, hace algunos años el gobierno nacional, digamos, lo que hizo fue convocar a una misión de sabios internacional, digamos, en ese caso eran sabios porque eran personas muy respetadas del ámbito académico, empresarial, social del país y también eh, eh, algunos internacionales para construir, digamos, un documento que resaltara todas aquellas necesidades del país en cuanto a formación, cuáles son los problemas principales, digamos, identificar problemas y proponer también algunas soluciones. Eso fue una misión internacional que fue convocada por el gobierno nacional en ese entonces. Eso ya fue hace algún tiempo. Eso fue, creo que 2019. Bueno, no me acuerdo, no les voy a decir una fecha para no mentirles. Y lo que quiso hacer el gobierno departamental, el gobierno del departamento de Caldas, el año pasado era como hacer una especie de copia de esa misión, pero ya a nivel departamental, y ahí se convocó, digamos, a algunas personas, algunos investigadores, empresarios, profesores, directivos, gente de la sociedad civil, digamos, gente representativa para construir, digamos, un documento similar, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel regional, ¿cierto? Entonces esto se conformó la misión. De esta misión, pues, de la Universidad Autónoma de Manizales participamos o fuimos convocados el profesor Oscar Cardona, el profesor Carlos David de Ciencias Económicas, el profesor Hernán Noé, Daniel Osorio también de Ciencias Económicas, la profesora Olga Lucía de la Facultad de Ingeniería y yo. Y nosotros, digamos, fuimos integrando estos grupos que se llamaban nodos, que intentaban, digamos, analizar el contexto, hacer digamos, un puente con el sector productivo y con la sociedad civil y con las personas, digamos, que estaban involucradas, y de esa manera nosotros conocer, digamos, esas problemáticas y plantear soluciones a esas problemáticas. Básicamente, pues, el logo de la misión de Sabios por Caldas. De una vez les digo, yo de sabio pues no tengo nada, o sea, soy anti-sabio, la verdad, pero bueno, digamos, ahí tratamos de aportar lo que se podía, y luego, digamos, el emblema era Caldas equitativa, productiva y sustentable, y que obviamente un conocimiento sea para el desarrollo de la región. Entonces, fueron 5 iniciativas, aquí, por ejemplo, les confirmo, la misión internacional de sabios fue en el 2019 y la idea de ellos fue construir lineamientos de política pública y propuestas de acción en el marco, obviamente, de los ODS. Ya me imagino que todos saben qué son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron planteados por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a lo que se necesita el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros como país y como región no podemos estar alejados de esos ODS. Incluso la Universidad Autónoma de Manizales apropió algunos ODS, algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible para construir su proyecto institucional. Digamos, eso es muy, muy importante que ustedes lo sepan. Bueno, básicamente fueron 5 nodos, aquí están. El nodo 1 que se llamó Bioeconomía y Economía Creativa. El nodo 2 digamos, en este caso, el nodo 2 estaba muy enfocado hacia lo que era acción y cambio climático. El nodo 3 era nuevos modelos productivos sostenibles y competitivos. El nodo 4 se encargaba del conocimiento e innovación para la equidad, y el nodo 5, educar con calidad para el desarrollo humano. Si ustedes se fijan, cada nodo, digamos, tenía una institución líder. En el caso del nodo 1, del que yo hice parte, la institución líder en ese caso fue la Universidad de Manizales, el nodo 2 la Universidad Nacional, el nodo 3 nosotros acá en la Universidad Autónoma,
no significa que todos los integrantes de ese nodo eran de la universidad, sino que quien se encargaba de liderar era la universidad autónoma, en este caso, el nodo 4 la Universidad Católica y el nodo 5 la Universidad de Caldas. Digamos eso en términos generales. Y si ustedes ven, por ejemplo, el objetivo de cada nodo, el primero bioeconomía, el segundo agua y cambio climático, pues están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces el objetivo de nuestro nodo, en este caso el nodo 1, era, bueno, ¿cómo articulamos todos estos conocimientos que tenemos en bioeconomía, en economía creativa y todo lo que está alrededor de ello con las necesidades que tienen algunos sectores productivos? ¿Y cómo hacemos para analizar también de una manera más dinámica lo que es la academia con lo que son los sectores que están produciendo, digamos, bienes, servicios en el campo de la bioeconomía y la economía creativa? Digamos, eso fue en términos generales lo que nosotros estábamos en el nodo 1 y así sucesivamente en el nodo 2, 3, 4, 5. La verdad, esto fue, si hubiera sabido que había tanto trabajo para hacer en esto, pues no me hubiera metido porque fue muchísimo trabajo. Digamos, reuniones con empresarios, con campesinos, con cultivadores, con empresas de base tecnológica y viendo, digamos, cómo ellos le aportaban a estas temáticas y cuáles eran sus principales desafíos y sus principales barreras, pues también era como, fue muy difícil. Pues no fue muy difícil, sino que requirió de mucho tiempo. Esto, digamos, fue el trabajo más o menos de 13 o 14 meses y al final lo que hicimos cada nodo fue entregar unos resultados a la Gobernación de Caldas, quien los socializó, y la idea es que ellos pongan, digamos, en marcha o implementen esto en contextos de política pública. Como pues ustedes saben, ellos son los que dirigen el departamento en muchas cuestiones, los que dirigen muchos, digamos, del presupuesto departamental hacia algunas acciones. Entonces, la idea es que se tuviera en cuenta los resultados de nuestro trabajo para que digamos, esos recursos pudieran ser destinados de una manera más dirigida, ¿cierto? Bueno, muchas entidades participaron. Aquí no solamente hubo profesores e investigadores dedicados a esta misión, también hubo empresarios, personas, digamos, de la función pública, es decir, empleados públicos de diferentes órganos del gobierno, no solamente departamental, sino también a nivel nacional, digamos, gerentes de empresas importantes como la Fundación Luker, la Check, Sigma, bueno, digamos, varias de estas empresas. Bueno, básicamente nosotros trabajamos en el marco de 3 fases. Como pueden ver acá, eran 3 fases muy bien definidas. Primero una fase diagnóstica y es, bueno, primero antes de proponer algo, de proponer qué es lo que consideramos que se debe atender, digamos, en primera instancia, pues necesitamos conocer esa problemática y lo que hicimos fue primero una fase diagnóstica, cada uno de los nodos. Entonces el nodo de nosotros, que era bioeconomía, pues cómo alrededor de la bioeconomía, cuál era, en qué estado, no solamente en términos productivos, sino en términos académicos, en qué estado está ese tema. El nodo 2, por ejemplo, en agua y cambio climático, hacía esa fase diagnóstica también. Después, esta primera fase diagnóstica duró más o menos unos 4 o 5 meses. Después venía lo que era una formulación de política pública. Digamos, esta formulación de política pública ya cogíamos es lo que recogimos en la fase diagnóstica para pensar en cuáles son las políticas que se deben tener en cuenta para, digamos, atender las necesidades identificadas en la primera fase. Y después, bueno, esta fue una última fase, que fueron el tema de las misiones emblemáticas y ya trabajar por aspectos muy, digamos, muy particulares, ¿cierto? Bueno, eso en términos generales.
En cada una de las fases se hicieron algo que llaman los talleres de co-creación, donde no solamente se articulaban todos los nodos que trabajaban, sino que a esos talleres de co-creación participaban también entidades públicas, privadas y la sociedad civil, que era muy importante en nuestro caso. Y con esos talleres de co-creación, pues se formulaban muchas de las políticas públicas que se pensaron. Bueno, esto digamos es una presentación muy larga, pues son 105 diapositivas, no los voy a aburrir acá, pero básicamente les voy a mostrar, digamos, algunos de los resultados que son muy importantes de cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo que yo trabajé, que era Colombia Diversa, Bioeconomía y Economía Creativa. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, en un modelo bioeconómico soportado en ciencia, biodiversidad, creatividad, apropiación tecnológica y datos. Creo que esto es muy importante y que incluso desde nuestro grupo o desde este semillero pues se trata de hacer, ¿cierto? No solamente bioeconomía, no lo piensen como el emprendimiento del que tiene una finquita de café, no, es muchísimo más allá. Bioeconomía es tratar también, por ejemplo, de utilizar todos estos recursos, todos estos desechos agroindustriales que no tienen que no tienen inicialmente un fin y darle un fin, que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, eso se trata de bioeconomía, ¿cierto? Y esto obviamente todo soportado en, como les dije, ciencia, creatividad, apropiación tecnológica y algo muy interesante y muy importante que hoy se tiene que tener en cuenta son los datos. O sea, cómo usamos toda esa información a nuestro favor. Eso es algo muy importante. Bueno, algo también que nosotros estamos trabajando y por eso, digamos, yo me involucré en este nodo particularmente y es la agregación de valor en bioproductos, ¿cierto? Soportado en lo que es bioprospección y biotecnología. Cuando hablamos de bioprospección, ahí estamos haciendo como un recuento de cuáles son nuestras fortalezas en la región, en la parte bio, qué es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos usar eso a nuestro favor para agregar valor? Eso es algo muy importante y que, digamos, dentro de la economía creemos que el departamento, incluso yo creo que el país tiene un poco de déficit. Bueno, bioeconomía y soluciones basadas en la naturaleza orientada a la innovación, la productividad, la sostenibilidad de las cadenas productivas. También es muy importante pensar en esto de las cadenas productivas. Creo que nuestro país, incluso más que nuestra región, tiene estas cadenas muy cortas, es decir, muchas veces nos quedamos en la fase de producción y pocas veces llegamos hasta esa fase tan importante que es la de agregar valor. Entonces creo que esto es muy importante, tener cadenas largas en términos económicos. Y obviamente pues nosotros nos articulamos mucho con el nodo 2, que es agua y cambio climático, para pensar en cómo la bioeconomía y toda esta problemática en materia ambiental se relacionaban, ¿cierto? Bueno, en el nodo 2 pues también se habló de algunas cosas muy importantes, por ejemplo de la conservación de la biodiversidad, digamos, es muy importante. También es hoy en día a cualquier tipo de proceso o a cualquier producto se le mide lo que es la huella de carbono y eso, digamos, es fundamental para entrar, por ejemplo, a competir con economías del primer mundo o incluso ni siquiera tan del primer mundo como Brasil. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchos de los procesos que nosotros hagamos o de los productos finales tienen que tener una baja huella de carbono. Ahora todo es medible y esa huella tiene que ser baja, ¿cierto? Digamos, eso es muy importante. Y hay algo muy interesante acá y es que es necesario, por ejemplo, el conocimiento integrado al contexto de variabilidad climática. O sea, si no conocemos lo que estamos haciendo y si no conocemos, digamos, cómo puede afectar ciertas acciones al cambio, a la variabilidad climática, pues eso, digamos, es difícil de atacar ese problema. Entonces, se necesita conocer también. Bueno, nodo 3, ahí yo un poquito conocí, pero básicamente es el que lideró la Universidad Autónoma de Manizales. Esto lo lideraron, creo que aquí está el profesor Oscar Cardona, y básicamente se llamaba Colombia hacia un
nuevo modelo productivo sostenible y competitivo. Fíjense que aquí estamos hablando de sistemas e industrias 4.0. Digamos, fíjense que esto de industrias 4.0 tiene que ver con todo lo que es ingeniería, todo lo que es hiperconectividad, todo lo que es aprendizaje autónomo, en el caso pues de, por ejemplo, utilizar algoritmos de Machine Learning para diferentes procesos. Y algo muy interesante, por ejemplo, la gestión de residuos y la eficiencia energética, que es algo fundamental hoy en día, eso es la eficiencia energética. Bueno, el nodo 4 pues será un poco más social en este sentido, digamos, eso no se puede salir nunca, y eso es muy importante siempre mantenerlo ligado a los procesos productivos, como la equidad es fundamental, no los voy a leer. Y el nodo 5 pues tiene que ver mucho con, bueno, cómo estamos educando, cómo son los procesos educativos hoy en día y cómo esto va a contribuir o está contribuyendo a la equidad y al desarrollo de ustedes o de nosotros o de todos como seres humanos. Bueno, para no aburrirlos más, les cuento pues hasta acá. Si alguien quiere conocer un poco más de la misión, pues me puede escribir, yo le puedo mandar algunos documentos o los videos de las presentaciones, en fin. Pero bueno, como comentarles que la universidad participó de esto, que fuimos actores relevantes, importantes en la construcción de política pública para el departamento y pues esperamos que esto sea aprobado, adaptado y que funcione para mejorar muchas de las cosas y ser más productivos, por decirlo así. Muchas gracias, Leandro. Ya no los aburro más. No, gracias, Oscar. Muy, muy, muy enriquecedor eso. Chicos, ¿alguna pregunta? Oscar, que Felipe quiere más información sobre eso. Bueno, con Felipe les cuento. Con Felipe me estuvo ayudando. No, mentiras, no les voy a... Tengo una muy buena noticia, pero no se las puedo comentar y yo sé que Leandro ya la va a saber cuando mire el WhatsApp, pero yo creo que entre 8 les podemos comentar un notición o no. Pero notición o no. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Dejémoslo ahí. No, bueno, es que yo sé que Leandro es muy chismo, le gusta contarles muchos de estos chismes, así que salen y entonces mejor no esperemos. No, pero no, es una buena noticia para el grupo y tiene que ver con... Se nos fue Oscar. ¿O me fui yo? No, tiene que ver con que no nos dejen así. Bueno, el caso es que yo tengo el celular descargado y de hecho les iba a mostrar unas fotos que saqué. Yo el jueves estuve en la PETAR del Hospital de Caldas. La PETAR es la planta de tratamiento de aguas residuales. Y se me descargó el celular. Oscar, estás muteado. Se me descargó. Se me fue el internet acá en la oficina, pero no. Les quería contar para no dejar así a Dani ahí con la zozobra, es que es muy posible que nos financien un proyecto y dentro de ese proyecto hay algunos recursos para nuestro grupo, para comprar algunas cosas, para financiar a algunos estudiantes. Entonces creo que eso es muy bueno, es muy posible, es muy, muy posible. Digamos, esa noticia la recibimos ahora, entonces más trabajo, sobre todo para Leandro. Pues, no, te iba a decir, Oscar, que tengo el celular descargado. Entonces okay, no alcancé a ver. ¿Eres en el grupo de Biofábricas? Sí. Okay. Exactamente. Entonces, bueno, digamos eso, Dani, ahí para que te prepares porque vos estás ahí metido también. Entonces, vamos a tener muy posiblemente una buena noticia en poco y, bueno, mucho trabajo también. Y a Felipe, bueno, les cuento, digamos que una de las tareas de nosotros en el nodo era recoger un poco de información en cuanto a cómo estamos, digamos, en términos académicos, cómo nosotros hacemos pública la información que recolectamos. Por ejemplo, ustedes se están dando cuenta que nosotros tenemos algunos proyectos y tenemos algunas ideas y resulta que la comunicación académica, por decirlo así, de los resultados de esas ideas, pues es muy importante y básicamente nosotros lo hacemos con publicaciones. Digamos, hace poquito salió una publicación de nuestra, dentro de poco va a salir un capítulo del libro que Leandro estuvo liderando, pero que Felipe, digamos, le metió bastante la ficha. Entonces queríamos hacerlo
en términos de, bueno, cómo está comunicando la comunidad científica del departamento de Caldas todos estos trabajos en lo que es bioeconomía, economía creativa, biotecnología, y nos damos cuenta que a veces, digamos, hacemos mucho, entregamos, sacamos muchos datos, pero muchas veces no la estamos comunicando de la mejor manera o no la estamos comunicando a través de las redes de información más pertinentes. Es decir, el mundo no sabe muchas veces, porque cuando uno se una publicación la ve el mundo entero, y sobre todo, digamos, si es en una revista de mayor alcance, pues la ve más gente, entonces a veces no estamos como divulgando eso bien y creo que es algo que nosotros o que muchos como personas de la academia en el departamento de Caldas lo deberían hacer mejor. Felipe me ayudaba a buscar en ese momento conceptos en algunas bases de datos, creo que utilizamos Scopus, Web of Science, ¿cuál más, Felipe? No me acuerdo. Redalic, ¿cierto? Que Felipe borró eso de su memoria, Oscar. Bueno. Que fueron los 15 días que más trabajó en su vida, dice. Le trabajó porque había muchas cosas que hacer. Hicimos eso y eso lo seguimos haciendo, pero entonces nos dimos cuenta de, bueno, no estamos comunicando bien la información. Obviamente entendemos que algunas veces esto no puede ser divulgado si nosotros tenemos, digamos, un proceso productivo o tenemos o llegamos a desarrollar un equipo que hace tal cosa, pues eso a veces no es bueno tanto divulgarlo, sino mejor patentarlo, de manera que ese know-how o ese conocimiento pues sea nuestro, o sea del grupo, o sea de la universidad, y después, digamos, tratar de sacar algún rédito económico por eso. Pero muchas veces, a veces sí es importante divulgar ese conocimiento de manera que se fortalezca, porque es que la ciencia se fortalece con base en las conexiones y con base en las interacciones con otros investigadores o con otros actores, digamos, académicos. Quería comentarles eso. Pero bueno, yo les mando información, me mandan un WhatsApp, un mail y les envío esa información. Muchas gracias, Oscar. Sí, muy interesante, muy importante, muy pertinente todo eso que dijiste. Y yo lo traía a colación porque Oscar estuvo participando en la rendición de cuentas de la misión de sabios que fue el miércoles en la Universidad de Manizales, ¿cierto? Sí, señor. Ahí estuvimos. Y ese mismo día, Juan y yo estuve por la mañana y Juan y Daniel estuvieron por la tarde y quisiera que Juan nos contara qué aprendimos en un encuentro de investigadores jóvenes que se hizo en la Universidad Nacional. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Como ya lo dijo Leandro, nosotros estuvimos en un evento organizado por la Universidad Nacional sobre, digamos, el tema de la participación joven en la ciencia, ¿cierto? Más específicamente sobre la Global Young Academy, que es, digamos, un grupo o una organización creada para dar voz a los investigadores jóvenes. Esto pues con el fin de involucrar, digamos, a estos jóvenes investigadores digamos, en el diálogo internacional, en que sea interdisciplinario e intergeneracional, ¿sí? Y pues más que nada esto orientado a la toma de decisiones a nivel mundial, pues sí, en base a... Perdón, un segundo. Listo, qué pena la interrupción. Bueno, entonces básicamente lo que se habló en el conversatorio, pues quiero resaltar unos puntos en particular, ¿cierto? Se habló de la voluntad, ¿cierto? La voluntad para hacer las cosas, que es muy, digamos, muy importante en esta parte científica. Se habló de, digamos, de uno de los principios de la Revolución 4.0, que viene siendo lo de la humanización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto pues referido más que nada es como a que las investigaciones no se queden en el papel, que es lo que, digamos, en estos países pues digamos que no están tan desarrollados como lo viene siendo Europa o Estados Unidos, que digamos que las investigaciones trasciendan, que no se queden solo pues como en el requisito para yo graduarme y pues hasta ahí, no más, eso quedó en el olvido, ¿cierto? La idea es que esto sea continuo, se siga y
y pues de ser posible se lleve a la industria, sea pues digamos en colaboración con otras empresas o que salgan grupos como como digamos la iniciativa que salió este semillero, que es el Nanotech One, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, y por otra parte, lo que decía pues digamos el doctor Oscar, que digamos, esta parte de que la investigación sea algo colaborativo, ¿cierto? Digamos, lo que viene siendo, pues, digamos, como cooperación con otros países, investigaciones, pues, entre varias universidades, y pues, más que nada eso. Entonces, a partir, pues, digamos, de lo de la toma de decisiones basado en la evidencia científica, digamos, también se nos habla de un concepto nuevo que viene siendo lo de diplomacia científica. La diplomacia científica, pues es básicamente, eh, vamos a orientar la investigación para aconsejar, digamos, el gobierno pues de turno, o orientar pues políticas estatales basadas en la evidencia, ¿cierto? Que sea algo más pues más práctico. Bueno, entonces como tal pues se nos habló en la charla de qué era la Global Young Academy, ¿sí? Como les venía diciendo, pues es una organización pues conformada por jóvenes investigadores entre los 30 y 40 años de edad, ¿cierto? Y pues ya con doctorado, que se destaquen pues digamos en el campo de la investigación por su excelencia científica y su compromiso con el servicio, ¿sí? Esto es básicamente pues de que lo mismo, que las investigaciones no sea pues como por incrementar digamos su currículum o su hoja de vida, sino digamos por desarrollar soluciones que verdaderamente le sirvan a la comunidad. Entonces, digamos esto inicialmente fue patrocinado con ayuda de la Fundación Volkswagen en Alemania y pues nació por allá en los años 2010, más o menos, esta academia. Bueno, entonces, la Global Young Academy pues, se rige por un comité ejecutivo elegido anualmente, ¿sí? Que refleja la biodiversidad de sus miembros y cuenta con el apoyo de un consejo asesor compuesto por destacados científicos y gestores científicos de alto nivel, ¿sí? Gente muy capacitada, muy brillantes digamos, en sus campos de experticia. El objetivo, pues, digamos, es como centrarse en la ciencia y la política, el entorno de la investigación y la educación y la divulgación científica, así como en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y también se apoya el establecimiento y la coordinación de las jóvenes academias nacionales en todo el mundo. ¿Esto qué es? Así como hay una Global Young Academy que abarca, digamos, a investigadores y mentes destacadas de los 6 continentes, también es muy bueno, digamos, y apoyan que se desarrollen academias, pero a nivel local, a nivel regional, lo que vienen siendo academias nacionales. Por ejemplo, acá en Colombia hay una academia joven de ciencias exactas y naturales, y en Argentina también está la Academia Joven de Argentina. Esto es, pues, involucrar nuevamente, y me disculpan pues ser tan reiterativo, a los jóvenes pues más en la parte pues de la investigación con propósito social, ¿sí? También trabaja para reducir la brecha científica entre los países de ingresos bajos, medios y altos, poniendo en contacto a jóvenes científicos de diversas procedencias, lo que decía anteriormente. Digamos, si yo soy colombiano, entonces trabaja digamos, algún investigador de un país europeo o otro investigador asiático, africano, como tal, pues digamos, como para fomentar ese compartir de conocimiento, ¿sí? Bueno, los miembros, digamos, que componen la Global Young Academy son elegidos por periodos de 5 años, tras los cuales pasan a ser antiguos alumnos, ¿sí? La Global Young Academy actualmente se compone por 200 miembros, ¿sí? Que son pues elegidos pues digamos por sus aportes, y actualmente pues se compone de 327 alumnos, ¿cierto? Los alumni o alumnos pues son ya
exmiembros, o bueno, siguen siendo miembros, pero pues digamos ya no participan tan activamente como los 200 anteriores, ¿cierto? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Los miembros pues de la Global Young Academy adquieren nuevos conocimientos y experiencias enriquecedoras, bueno, cuando trabajan más allá de las fronteras nacionales y disciplinarias, ¿sí? Se busca influir en el desarrollo global de una ciencia e investigación más eficaces en todo el mundo, a través de una mejor conexión, una mejor medición de los logros y divulgación científica de mayor calidad, ¿sí? También pues se busca pues digamos resolver problemas cada vez más complejos a escala mundial. Digamos, uno de los grandes retos que hay que solucionar desde la parte pues científica es el cambio climático, por ejemplo, o lo que viene siendo la lucha contra la pobreza, combatir el hambre. Todo esto pues que ya está relacionado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿sí? Se busca aumentar la capacidad científica y mejorar el estado del mundo, ¿sí? Y pues se guía por los siguientes principios, ¿sí? Que es una organización internacional, es independiente, o sea que, digamos, no se adhiere a pensamientos políticos, sino al bien general de la humanidad, que es basado en la evidencia, y aquí nuevamente lo cito, pues surge el concepto pues de la diplomacia científica, ¿sí? En la excelencia académica para seleccionar a sus miembros, en que, digamos, el trabajo que se desarrolle por estos miembros sea impactante, ¿sí? Lo que viene siendo la humanización de la ciencia, aportar en algo y nuevamente que no se quede el trabajo en el papel. Y dice que para ser eficaces se centran en las actividades que preocupan a los jóvenes científicos, concretamente en los temas de interfaz ciencia-sociedad, como la comunicación científica, la educación y la política pública, ¿sí? Apoya el desarrollo de la carrera de los jóvenes científicos y la formación de jóvenes academias nacionales. Y bueno, pues para finalizar, digamos, los objetivos en general, o bueno, que los principales objetivos que persigue esta organización son dar voz a los jóvenes científicos mediante, ¿sí? Un canal para que sus miembros participen activamente en la elaboración de políticas, fomentando la interacción con las organizaciones de medios de comunicación a través de talleres, pasantías y asociaciones de trabajo, ¿sí? Elaborar declaraciones sobre cuestiones científicas de importancia nacional y mundial, promover el desarrollo de las jóvenes academias, promover la ciencia como una carrera de elección para los jóvenes, desarrollar políticas que eliminen los obstáculos a la participación en la ciencia de las mujeres, las minorías raciales, étnicas o sexuales y otros grupos infrarrepresentados. Y a esto, pues digamos, básicamente es la inclusión, que nadie se quede por fuera, digamos, de esta organización, independientemente de sus ideologías, de sus pensamientos, de su religión o incluso pues de su propia raza, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, los miembros que componen a la organización, pues son 100 hombres, ¿sí? 99 mujeres y un no binario, ¿sí? Que se reconocen también, pues digamos, esta diversidad de orientaciones sexuales, ¿cierto? O de orientaciones, no, qué pena, de identificación, ¿sí? Eh, bueno, no, eso es pues como a grandes rasgos lo que se nos habló ese día, pero pues me quedó a mí sonando bastante el tema de la humanización. Entonces, investigar con propósito y que no se quede esto pues digamos en el papel. También se habló y se nos dio una herramienta desarrollada por la Academia Joven Peruana o por investigadores peruanos pertenecientes a la Global Young Academy, que ya se las voy a compartir. Y digamos lo que hace esa plataforma es, digamos, ayudar digamos, a orientar a los jóvenes, digamos, para aspirar a becas en otros países, becas de estudio. Se llama ECPA PALEC, ¿cierto? Entonces, si me dan un segundo, ya les comparto la página web. Bueno, me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor.
Ahí está cargando, Juan. Sí, ahí ya vemos tu pantalla. Listo. Esta se llama la página Ecpapalec y pues digamos, como el eslogan lo dice, empoderando latinos, ¿sí? Se promueve el desarrollo profesional de estudiantes latinoamericanos y esto lo que hace pues es como orientar a los jóvenes en, digamos, en oportunidades académicas en otros países. Pues estas sí se las dejo pues como de inquietud porque yo tampoco la he explorado mucho y la verdad pues solo la mencionaron así pues muy superficial digamos en el foro, en el evento de ese día, entonces pues como para que ustedes ya pues hagan la labor ya de explorar más a fondo la página. No sé pues si les queda claro, si me hice entender, si de pronto ¿Tienes soy muy alguna duda? redundante al hablar, si tienen alguna duda, Ujú. adelante. No sé, Leandro, si de pronto me puedas complementar en algo que se me esté pasando. No, Juan. Estuvo muy completa la presentación. La verdad es que Listo. vos tenés una memoria prodigiosa, men, porque no te vi tomando una nota y contaste todo. Bueno, se hace lo que se puede, sí. Pues está bien, estuvo bueno el intercambio ahí. No sé si Daniel quiere complementar algo, que Daniel también estuvo en la parte en la tarde. Y bueno, también es muy importante para nosotros saber y entender lo que está pasando en el mundo y pues sí, la invitación, esa charla de diplomacia científica a mí me llamó mucho la atención y es como una invitación a que nosotros participemos en política, ¿no? No seamos politiqueros, pero participemos en política. Claro, es lo que viene siendo como consejeros científicos del Estado, más o menos. Exactamente, exactamente. Listo, Juan, muchísimas gracias. Listo, a ustedes por la atención. Bueno. Y yo creo que vamos a tener que terminar con Mariana, ¿cierto? Mariana Sofía, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra. Dani, y dejamos lo tuyo para la próxima semana, si no es mucha molestia. Listo, sí, dale, porque yo me demoro por ahí 20 minuticos. Listo. Sí. Mariana hoy nos va a hablar de en la sesión anterior, Sofía nos contó cómo se fabrican nanomateriales a escala industrial, cómo hacen los chips electrónicos, por un método que se llama top-down, por métodos que se llaman top-downs, ¿sí? Natalia, adelante, no hay problema. Y Mariana hoy nos va a contar cómo hacemos nanomateriales los pobres, ¿cierto? Pues sí, Pero, algo así. pero es un método muy interesante, es un método de muy bajo costo, así que préstenle atención, pregunten, que va a estar chévere. Adelante, Mariana. ¿Cómo te Listo. gusta que te diga, Mariana o Sofía? Profe, cualquiera de las dos está bien. Más Mariana, todo el mundo me llama Mariana. Todo el mundo te dice Mariana, listo, Mariana. Éntrale pues. Bueno, ¿ya están viendo ahí la presentación? Sí, señorita, si la puedes ampliar, ahí se ve perfecto. Listo. Bueno. Bueno, mi nombre es Mariana Tafur, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y hoy les voy a hablar del método de Boronab, que creo que quedó mal escrito. Bueno, empecemos. Este método se centra pues en la construcción de estructuras y objetos a partir de sus componentes atómicos y moleculares. Es un método de ensamblaje ascendente que significa generalmente que la fabricación se da de abajo hacia arriba a partir de nanoestructuras complejas, llegando mediante las colisiones aleatorias de los componentes disueltos en un disolvente. La biología ofrece, digamos que un ejemplo muy claro donde los organismos macroscópicos complejos surgen a partir de un óvulo fecundado y este autoensamblaje de los sistemas vivos es, digamos que la inspiración para la investigación actual en este campo. La entropía
desempeña pues un papel fundamental en los sistemas de autoensamblaje fabricados por métodos de equilibrio, y la estructura final debe ser razonablemente estable a temperatura ambiente, pero también debe estar lo suficientemente débil en sus uniones para que las estructuras erróneas se disocien, permitiendo que el sistema explore el gran número de configuraciones necesarias para encontrar la configuración deseada de menor energía libre. El autoensamblaje de estructuras complejas requiere alcanzar un equilibrio justo entre la entropía a una temperatura y las entalpías de unión de distintos componentes. El término entropía es definido pues como desorden molecular en este caso, y la entalpía es la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. Los métodos son cinéticos y se basan en atrapar el sistema en una configuración de no equilibrio, cambiando rápidamente la concentración, puede ser del reactivo, del disolvente o de la temperatura del sistema. La síntesis química tradicional, digamos que es una vía muy importante para ensamblar nanoestructuras, y el objetivo es producir el producto deseado, valga la redundancia, mediante interacciones fuertes y muy específicas. Las reacciones químicas que se producen se dan, digamos que muy lejos de un verdadero equilibrio termodinámico, pero las leyes de la termodinámica son aplicadas a estas reacciones. Por ejemplo, sabemos que podemos impulsar una reacción en la dirección de avance aumentando la concentración de los reactivos, en donde la caracterización y la purificación de los compuestos resultantes forman parte de la síntesis orgánica, tanto como la realización de las reacciones. Algunos conocimientos de química sintética son esenciales para los nanocientíficos, pues las estructuras pequeñas tienen una gran relación superficie-volumen, y las superficies están cubiertas de átomos que no pueden satisfacer los requisitos de enlace químico con el átomo vecino del mismo material. Por esta razón, las consideraciones de la química de la superficie pueden dominar las propiedades de las partículas pequeñas. Ahora vamos a hablar de la síntesis orgánica. La química orgánica ya sabemos que es la química del carbono, y digamos que es muy importante debido a la extraordinariedad del carbono. Bueno, el carbono, como ya todos sabemos, tiene 4 electrones de valencia, pero siempre se encuentra en la naturaleza enlazado a sí mismo o a otros elementos, y estas interacciones de enlace perturban los orbitales de valencia del carbono. Las nuevas estructuras electrónicas perturbadas, digamos que son combinaciones simples, que son conocidas como híbridos, de los orbitales atómicos del átomo aislado. Ahora bien, necesitamos saber que los átomos de carbono que participan en las interacciones de enlace pueden formar 4 conjuntos de orbitales, compuestos por 2 orbitales 2s y 3 orbitales 2p, llamado hibridación sp3, como la vemos acá. Digamos que son 4 enlaces simples, o alternativamente 3 orbitales compuestos por el orbital 2s y 2 de los orbitales 2p, llamada hibridación sp2, que es la que encontramos acá, que posee 2 simples y 1 doble. Y tenemos una última hibridación, que es la sp, que se encuentra compuesta por un orbital s que puede hibridarse con un orbital p. Estas combinaciones de orbitales pueden formar enlaces simples, dobles y triples, como lo mencionaba anteriormente y se puede ver en la imagen. Los ejemplos, digamos, que encontramos son nanomáquinas ensambladas por métodos sintéticos, que los vemos en la imagen. La primera, que es esta de acá, es una caja a nanoescala llamada dendrímero, y es ensamblada por estructuras ramificadas a estructuras ramificadas más pequeñas, de forma similar a cómo se dividen, digamos, que las ramas de un árbol. El segundo ejemplo es una nanomáquina que convierte la luz a un estado de larga duración que puede utilizarse para proporcionar energía química, y se trata de una molécula que imita parte del proceso de la fotosíntesis que realizan las plantas, que es la que encontramos acá. Y por último tenemos una estructura llamada rotaxano, y este es un ensamblaje en el que una molécula se desliza libremente sobre otra, pero no puede desprenderse debido a los topes covalentes. Esta estructura fue, digamos que, bautizada
como nanomúsculo por su capacidad de convertir la energía química en actuación mecánica lineal. La síntesis de nanomáquinas como estas, digamos que se forman a partir de 4 pasos. El primero es las reacciones de acoplamiento específicas entre componentes simples. Luego se pasa a la protección y desprotección de los grupos reactivos según sea necesario. Como tercer paso encontramos la separación del componente deseado y por último se analiza la estructura de dicho componente para asegurarse de que es el producto deseado. Es habitual, ahora vamos a hablar de los conceptos de las reacciones. Entonces, habitualmente es conocido al reactivo, es conocido como atacante y el otro es el sustrato. Si el enlace se rompe de tal manera que los electrones permanecen en un fragmento, se dice que la reacción es heterolítica, como se muestra en este caso. Un reactivo atacante que aporta un par de electrones se denomina nucleófilo y la reacción heterolítica correspondiente se denomina nucleófila. Un reactivo atacante que toma una parte del electrón se llama electrófilo y la reacción se denomina electrófila. Las reacciones homolíticas son aquellas en las que el enlace se rompe de tal manera que deja un solo electrón en cada fragmento generando un par de radicales, como se muestra en esta parte de la imagen. Hay un gran número de reacciones de acoplamiento, pero puede convertirse en un reto imposible hacer un primer producto con grupos de acoplamiento diferentes y estables en cada lugar al que se quiera unir un nuevo componente. Por ello, una de las herramientas se basa en el uso de grupos protectores que sirven para proteger los componentes reactivos de hasta que se necesite dar el siguiente paso en la síntesis. El grupo protector se retira en el momento en el que se necesita el acceso al grupo reactivo. La discusión anterior de lo que les vengo hablando permite trazar, que una ruta para realizar un producto complejo a través de una serie de reacciones, protecciones y desprotecciones. Y es raro que el producto deseado se purifique por sí mismo. Por lo tanto, la purificación del producto deseado es un componente esencial en la síntesis orgánica. Esta purificación suele ir acompañada de un análisis estructural, que era lo que les mencionaba en los pasos anteriores, donde se identifica el componente deseado y se lleva a cabo la purificación a un solo producto a mayor escala. Muchas formas de purificación se basan en la cromatografía y su nombre proviene de, las circunstancias de un descubrimiento original del líquido extraído de las plantas y vertido sobre una columna llena de partículas finas que se separan en bandas de distintos colores, como se muestra acá en la imagen. Y la segunda imagen es la disposición física de un aparato de cromatografía líquida de alto rendimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos para identificar el producto deseado. Uno de los primeros métodos para hacerlo es los rayos X, que es una técnica que solo es aplicable a los materiales que forman cristales de alta calidad. Para los que no forman cristales, se han creado otras dos técnicas, que es la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, donde la espectrometría de masas mide el tiempo que tardan los iones de energía en recorrer una distancia, verificando el número de átomos deseados, pero no determina la estructura espacial del compuesto. Entonces, que no nos permite mirar la estructura del compuesto, como decía, y esta figura que se encuentra acá ilustra la técnica de desorción e ionización láser asistida por matriz, donde una pequeña cantidad de la muestra, acá se encuentra, es absorbida en una matriz que es fácilmente incidida por un rayo láser y se coloca en una etapa de muestra aislada eléctricamente en una cámara de ultravacío y se mantiene a un gran potencial negativo para que tras la incidencia los iones positivos sean acelerados en el cuerpo de la cámara y se mide esa velocidad.
Y por último, encontramos la resonancia magnética nuclear, que detecta la interacción del campo eléctrico de radiofrecuencia con el spin de un núcleo. Dicho campo pues depende de la distribución local de los electrones, y esta técnica sí logra construir una estructura completa del producto. Luego tenemos las interacciones débiles entre moléculas. Llamamos a un enlace débil si la energía libre de interacción es de orden de la constante de Boltzmann a temperatura ambiente, por lo que el enlace se rompe y se reforma rápidamente como resultado de las fluctuaciones térmicas. La entropía, como lo mencionaba al principio, desempeña un papel importante en la formación de estructuras autoensambladas con enlaces débiles, pues las estructuras erróneas de alta energía pueden disociarse y luego se recombinan para formar la estructura deseada con la menor energía posible. Entre las moléculas disueltas en un disolvente surge toda una nueva clase de interacciones débiles, donde el enlace molécula-molécula compite con molécula disolvente y disolvente-disolvente. De todos los disolventes, el agua es el más importante, donde las moléculas interactúan débilmente con el agua, pero fuertemente entre sí. Esto se denomina hidrofóbico o estructuras hidrofóbicas, y se habla de la interacción hidrofóbica como la que empuja a dichas moléculas a unirse en una solución. Por otro lado, las moléculas que interactúan más fuerte con el agua son denominadas hidrofílicas, y por consiguiente el agua de una molécula que no forma enlaces de hidrógeno en el agua aumenta la energía del sistema a medida que el agua se reorganiza para formar enlaces de hidrógeno alrededor de la molécula, es decir, como cubrirla. Como se muestra en la figura, en la segunda figura, hay una jaula de agua en donde el agua es el líquido, en donde se ve se me olvidó, en donde las moléculas, fue puerca, Tranquila. Si se te fue la idea, sigue con la siguiente. No hay problema, sí, Mariana. Me gusta que se te haya ido la idea porque significa que no estás leyendo. Ay, Dios, lo siento. No, Bueno, está bien, no te preocupes, no hay problema. Mariana, de hecho, sabes que hoy tuvimos una visita de una empresa que se llama Naturales y ellos nos pusieron un reto. Quieren que hagamos unas nanopartículas que sean hidrofóbicas adentro y sean huecas, y que sean hidrofílicas por fuera. Pero orgánicas. Pero o sea, orgánicas. nada metálico, sino No. orgánico. Orgánico, cuando uno habla de orgánico, no es el orgánico del supermercado, no. Orgánico es que son moléculas básicamente de carbono. sí. O sea, que sea como una micela, pero que por dentro esté hueca. Exactamente, le diste a la palabra exacta. ¿Y sabes qué quieren encapsular ellos ahí? No. Aceite de cannabis. Ok. Porque ellos son una empresa que producen cannabis medicinal. Uf. Eso es un negocio hoy en un auge terrible, pero impresionante. Todos los productos derivados del cannabis, como aceites, esencias y esas cosas, está jugando un papel muy importante dentro de la economía. Y Mariana, pero de la economía legal, obvio. Claro, sí. Si quieres, cuando termine la exposición, charlamos un ratico porque yo creo que tú nos puedes ayudar en este trabajo. No sé qué te parece. Listo, profe, sí me llama mucho la atención. Listo, dale, pues sigue. Listo, entonces, bueno, empezamos la otra parte, que es de vesículas y micelas. Uno de los sistemas de autoensamblaje pues más estudiados es la asociación de los anfifilos. Los anfifilos son moléculas que contienen un componente hidrofílico y otro hidrofóbico. Algunos de los más conocidos tienen aplicación común en los detergentes, los que conocemos pues nosotros. En un detergente hay un componente hidrofóbico que se une pues a la suciedad aceitosa, y otro
que, digamos, ayuda a arrastrar la solución. El uso más extendido de los anfífilos por parte de los humanos es la construcción de las células de los que estamos hechos, pues porque ya sabemos que las paredes de las células se autoensamblan a partir de moléculas anfifílicas, que son pues los lípidos, los fosfolípidos. Los anfífilos forman espontáneamente pequeñas vesículas impermeables al agua cuando se colocan en soluciones acuosas, y los fosfolípidos son un tipo común de anfífilos que se encuentran en las paredes celulares, y la estructura de un fosfolípido muestra que, digamos, la cabeza es la parte hidrofílica y las colas son las partes hidrofóbicas. Los anfífilos de este tipo tienden a asociarse en bicapas lipídicas, que es lo que cubre, digamos, nuestra célula. Y estas dos capas que se unen forman, digamos, así como un sándwich, en donde la parte hidrofílica, las cabezas, forman el pan, y las colas hidrofóbicas son, digamos, que el relleno. Además de formar estas bicapas lipídicas, los anfífilos pueden formar pequeñas micelas o vesículas, que es lo que hay. Mariana, eso, yo me había quedado en la primera diapositiva. Sí, perdón. Las micelas son agrupaciones que pues consisten en una sola capa de anfífilos en la que todas las colas hidrofóbicas apuntan hacia el interior, como se muestra en la parte de acá. Y las vesículas, en este caso, son esferas de bicapa que encierran agua, como se muestra en la parte de aquí. Sí, aquí hay cabezas y por la parte de afuera también hay cabezas. La fuerza motriz para el ensamblaje de estas estructuras es la interacción hidrofóbica. La formación espontánea de una vesícula de bicapa se ilustra, digamos, en esta parte de acá, pues porque, digamos, ahí, es que el nombre de eso era muy raro, era como dipalmitoilfos, bueno, algo así, que utilizaba un total de 1017 moléculas de este compuesto. Se distribuyeron aleatoriamente en una caja que contenía 106.563 moléculas de agua, y lo que pasó fue que se puede notar aquí en la imagen que se van formando como la vesícula, pero no es una vesícula perfecta. Como se ve acá, pues no se termina de cerrar, y en la parte de acá tampoco. El plegado filar de esta bicapa, digamos que está determinado por un equilibrio entre el exceso de energía superficial asociado a los bordes de la bicapa y la energía elástica necesaria para plegar una capa plana de una esfera. Luego vamos a hablar de una máquina nanoquímica autoensamblada que conocemos nosotros como la mitocondria. Esta mitocondria sabemos que es utilizada para la oxidación de azúcares y la producción de energía a partir de esa oxidación, pues son capaces de oxidar la glucosa, formando así hasta 30 moléculas de ATP. Por lo tanto, las mitocondrias son una parte súper importante de nuestro metabolismo energético y poseen dos conjuntos de membranas de bicapa lipídica, y dato curioso, también poseen su propio ADN. La membrana externa actúa como una especie de filtro que solo permite la entrada de pequeñas moléculas en el espacio intermembranal, que es esta parte de acá, en donde el piruvato y el oxígeno son transportados dentro de la matriz interna, o sea, en esta parte, y ahí se producen enzimas que reducen el oxígeno a agua y oxidan el piruvato a dióxido de carbono. El resultante neto de estas reacciones es que los protones son bombeados al espacio intermedio para poder convertirlo en ácido. Ahora vamos a hablar de las monocapas moleculares autoensambladas. Las monocapas moleculares autoensambladas son un tipo de ensamblaje muy útil que se produce cuando las moléculas se adhieren a una superficie. Esto se da gracias a atracciones químicas. La atracción química acaba por crear, digamos que una capa densa de moléculas en la superficie, y si los grupos de la cabeza de las moléculas no son reactivos, la acumulación de moléculas deja una monocapa en la superficie. Una de las monocapas más estudiadas y fáciles de montar
consiste en las cadenas de alcanos, modificadas en un extremo con un grupo tiol que se une químicamente a una superficie de oro. Las monocapas pueden estar formadas por cadenas de alcanos que varían su longitud desde unos pocos átomos de carbono hasta cadenas tan largas que son difíciles de disolver. Uno de los misterios de este tipo de formación es que las películas, la movilidad de las películas en la superficie da lugar a un enlace de oro a azufre. Y las interacciones de oro-azufre son muy fuertes, por lo que en principio uno creería que no se podrían, digamos, que hacer una estructura ordenada. Ahora vamos a hablar del control cinético del crecimiento de nanohilos y puntos cuánticos. La síntesis de nanoestructuras en fase líquida o vapor se basa en un proceso similar en el que el producto sólido se separa en una segunda fase líquida como coloide, que conocemos como suspensión de pequeñas partículas sólidas. Y el primer ejemplo de este tipo de síntesis se da en 1857 mediante una precipitación de un disolvente mixto. Como vemos en la primera figura, muestra una imagen de resolución atómica de una nanopartícula de sulfuro de cadmio sintetizada con este método. Una segunda ilustración de este control cinético de crecimiento es un precipitado de la fase de vapor de silicio que ofrece un nanocable, vamos que esta parte de acá, debajo de un líquido formado por un ectéctico oro-silicio. Esta figura muestra pues que la nanopartícula de oro utilizada como semilla para el crecimiento de la nanopartícula de oro es utilizada para el crecimiento de un nanohilo de silicio. Y en la otra parte encontramos que esto, digamos, es un... ¿Cómo se llama esto? Un transistor. Es un transistor de efecto de campo fabricado con un nanohilo de silicio. Esta parte de acá. Por último, tenemos la nanotecnología del ADN, que fue inventada por Nels Simon en 1986. Pues se dio cuenta que el ADN, además de tener extremos pegajosos muy selectivos, también podría programarse, digámoslo, para formar uniones en puntos predeterminados a lo largo de un polímero, y esto lo convirtió en un maravilloso material de ingeniería para el autoensamblaje de nanoestructuras. La era, digamos que de la nanotecnología, aquí viene la parte que decía el profe, que es muy barato, ha surgido porque la tecnología para la síntesis de purificación y caracterización de, en este caso, ADN sintético, está ahora es muy barata porque por la revolución de la biotecnología, o sea, es algo que ya se ha venido como lo digo, revolucionando. Para apreciar, digamos que la nanotecnología del ADN, debemos primero que todo empezar pues por el estudio de la estructura de doble hélice del ADN. Este descubrimiento es seguramente, digamos, que el más importante del siglo XX, pues esta estructura ejemplifica muchos de los principios del autoensamblaje. Ahora pues miramos el ADN como columna vertebral del polímero. Consiste en anillos de azúcar llamados desoxirribosa, estos de acá, en donde se ionizan con fosfatos individualmente en el agua. Estos grupos cargados negativamente explican la solubilidad del ADN y apuntan hacia afuera en la solución. También da al ADN muchas de sus propiedades inusuales. Un trozo, digamos que de ADN es en efecto uno de los únicos iones de enorme carga. Las dos columnas vertebrales de azúcar de fosfato en doble hélice tienen una propiedad de direccionalidad, donde un fosfato del anillo se une con un carbono 3, mientras que el otro se une con el 5, y así se pueden especificar una direccionalidad inversa, por decirlo así. Esto también se encontró cuando se hicieron pruebas de difracción de rayos X, pues se veía una pseudoinversión.
Los grupos orgánicos que ya conocemos son llamados bases y se unen a cada uno de los azúcares y estas se llaman la timina, guanina, citosina y adenina. Y estas bases son capaces de aceptar y donar protones. La guanina, como ya sabemos, comparte 3 enlaces de hidrógeno con la citosina y la adenina 2 enlaces de hidrógeno con la timina. Estas bases pues son bastante insolubles en el agua, por lo que las interacciones hidrofóbicas, como las mencionábamos anteriormente, son importantes para mantenerlas unidas. El código genético se transmite gracias a una secuencia de bases y se lee con una secuencia de bases específica al principio. Esta es la base, digamos que de la conservación de la información genética, y a partir de la secuencia de iniciación se logra leer en bloques de 3, como digamos cómo se va a hacer la síntesis proteica a sí mismo. En resumen, digamos que la doble hélice del ADN se ensambla espontáneamente a partir de una sola hebra y, y ya. Y por último tenemos que, bueno, la figura que se ve acá ilustra una técnica que se llama origami de ADN, en el que un enfoque de una hebra muy larga se utiliza como plantilla hasta digamos que una estructura final. Las hebras son estas cositas negras que se ven acá, bien definidas, y en la segunda de acá se ve, digamos, luego de que se hizo, primero se diseña lo que se quiere hacer, luego se empieza, digamos que a entrecruzar las dobles hélices y luego a partir de un microscopio de fuerza atómica, creo que es que se llama, se logra pues visualizar la imagen de la síntesis. Y ya. Excelente, Mariana. Muchísimas gracias por la presentación. Fuimos pocos los que sobrevivimos. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Yo les iba a contar 2 datos curiosos mientras tanto. Voy a aprovechar y les comparto la pantalla y así terminamos. Uno, de eso último que tú hablaste, Mariana, mi hermana publicó un artículo, acá lo voy a poner. Mira, Oscar, un Small. Y fue portada de Small ese artículo. Hicieron origami con ADN. Eso yo creo que fue como lo más interesante de la lectura. O sea, me parece muy brutal hacer Mírenlo eso. acá. Se llama Imagine on Tiny DNA Origami Triangles with Electron Microscopy. Esta es mi hermana, Alejandra Londoño Calderón. Y fue un trabajo brutal. Sufrió mucho para hacerlo porque trabajar con ADN es muy difícil. Es muy difícil, pero le quedó un trabajo lindo. Uno ese que les iba a contar. Y el otro que les iba a contar era que Mariana nos habló de los puntos cuánticos. ¿Saben para qué se usan los puntos cuánticos? Miren esto. Existen televisores de puntos cuánticos ahora. Son estos televisores. Y es lo último en tecnología que hay. Son televisores que funcionan con puntos cuánticos. Es una locura. Y el otro que les quería mostrar, pero voy a ver si me deja porque no me estaría acordando acá, es, a ver, eh, a ver si me deja abrir acá. No. Esto es del lunes. Lunes, sí, acá está.
denme un segundito, aquí está. Esta empresa yo sé que le gusta mucho a Oscar. Es la empresa donde trabaja mi cuñado. Y utilizan puntos cuánticos para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para invernaderos. Hacen ventanas solares y hacen este producto que es muy lindo. No sé si lo están viendo ahí, es un cilindro que está decorado con puntos cuánticos. Y resulta que esos puntos cuánticos emiten luz exactamente en la longitud de onda que absorben las plantas. Entonces lo utilizan para la agricultura. Ponen esos cilindritos cerca de las plantas y la planta empieza a absorber luz solamente del color que necesitan, de ningún otro color. Es una empresa chévere, chévere. Utiliza nanotecnología para sus procesos y productos. Bueno, no, eso era lo que había para contar hoy. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Mariana, no te me Listo. vayas. Chao, Leandro, muchas gracias.